Archivo 815. El caso Ourang Medan. El mensaje que no pedía auxilio. En algún punto del sudeste asiático, en mitad del océano, varias estaciones de radio captaron una señal en código Morse. No era un mensaje confuso, no era una interferencia, era un SOS. Pero no pedía ayuda, pedía algo distinto. Primero solicitaba un médico, después el tono cambió. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos, en la sala de cartas y en el puente. Hubo una pausa, y luego una última frase. Yo muero. La transmisión se cortó, y el mar volvió a quedarse en silencio. Un barco que no debería existir. El barco que emitió esa señal se llamaba Ourang Medan, un mercante que navegaba por rutas comerciales del sudeste asiático. O eso dice la historia. Porque aquí aparece el primer problema. El Ourang Medan no deja huella clara en los registros navales habituales. No hay fotografías verificadas, no hay planos, no hay un historial limpio. Y aún así, su nombre empieza a circular. Entre marineros, entre operadores de radio, entre documentos dispersos, como si el barco existiera, pero se negara a quedar fijado. El abordaje. Según el relato más repetido, un barco cercano respondió a la llamada de auxilio. Cuando localizaron al Ourang Medan, lo encontraron a la deriva, sin daños visibles, sin señales de combate, sin movimiento. Al subir a bordo, el escenario fue inmediato y perturbador. Cuerpos en cubierta, cuerpos en los pasillos, cuerpos en el puente de mando. No había sangre, no había heridas claras, no había signos de lucha. Solo algo que todos los relatos repiten: las expresiones, rostros rígidos, ojos abiertos, mandíbulas tensas, como si todos hubieran muerto al mismo tiempo, mirando algo que no podían comprender. Incluso el perro del barco apareció muerto. El detalle que nadie sabe explicar. Los rescatistas no hablaban de caos, hablaban de orden. Los cuerpos no estaban amontonados, no parecían haber huido, no parecían haber peleado. Simplemente cayeron. Y entonces, cuando intentaban asegurar el barco para remolcarlo, detectaron algo alarmante. Fuego en una de las bodegas. El equipo abandonó el Ourang Medan. Se alejaron lo suficiente. Minutos después, el barco explotó y se hundió, con toda la evidencia dentro. El documento que no encaja. Aquí es donde el caso deja de ser solo una leyenda. Años después del supuesto incidente, el Ourang Medan apareció mencionado en una publicación marítima profesional estadounidense. Un boletín oficial, de tono frío, sin dramatismo. En él se resumía el caso. Tripulación encontrada muerta, sin heridas visibles, descubrimiento de fuego en la bodega, abandono del barco, explosión y hundimiento. Ese tipo de documento no prueba que todo ocurriera exactamente así, pero demuestra algo importante. La historia circulaba en entornos marítimos serios, no solo en rumores de muelle. No era una historia de taberna. Era un informe que alguien consideró digno de archivo, y eso lo cambia todo. Un barco sin cuerpos. Tras el hundimiento, no se recuperó nada. Ni cuerpos, ni restos, ni cargamento. El océano cerró el caso. Desde ese momento, cualquier intento de reconstrucción depende únicamente de testimonios indirectos, documentos secundarios y lógica. Y es ahí donde empiezan las teorías. La hipótesis del aire envenenado. Si se elimina lo sobrenatural y se observa el patrón, hay algo que encaja inquietantemente bien. Una muerte rápida, masiva, sin heridas externas, con signos de pánico o rigidez. Eso apunta a una cosa: gases, posiblemente una carga química, tal vez ilegal, tal vez mal almacenada. En aquella época muchos mercantes transportaban sustancias peligrosas sin controles estrictos.
Algunas podían liberar gases letales al reaccionar con humedad o calor. Un gas así podría incapacitar a la tripulación, causar espasmos, provocar muerte rápida y generar después un incendio o explosión. Eso explicaría el fuego en la bodega y el final del barco. ¿Por qué no se investigó más? Aquí surge una pregunta incómoda. Si fue un accidente químico, ¿por qué no hay un informe definitivo? Una posibilidad es simple. Si el barco transportaba carga ilegal, nadie tenía interés en dejar rastro, ni compañías, ni aseguradoras, ni autoridades. El mar se convirtió en la solución perfecta. La otra posibilidad, que todo sea una leyenda. Existe otra explicación, más fría, más incómoda. Que el Ourang Medan sea una historia amplificada. Un relato real en su núcleo, pero exagerado, mal fechado, mal transmitido, copiado una y otra vez. Que nunca hubo un barco con ese nombre exacto. Que hubo varios incidentes mezclados. Que el SOS fue real, pero el resto se construyó alrededor. Y aún así, incluso esa versión tiene un problema. No explica por qué la historia aparece en documentos oficiales, ni por qué el relato es tan consistente en ciertos detalles clave. El hundimiento perfecto. Hay algo casi demasiado perfecto en esta historia. El barco se hunde, justo cuando va a ser investigado, justo cuando va a ser remolcado, justo cuando alguien podría haber obtenido respuestas. Es el final ideal para un misterio marítimo, porque desde ese momento la verdad queda fuera del alcance humano. Reconstrucción final. Imagina la escena. Noche, mar caliente. Un mercante avanzando sin problemas aparentes. En una bodega cerrada algo empieza a filtrarse. No explota, no arde de inmediato. Se extiende. Uno de los tripulantes empieza a sentirse mal. Otro cae. Otro entra en pánico. Alguien logra llegar a la radio. Pide un médico. Luego entiende que no hay tiempo. Envía el último mensaje. I die. Cuando llega ayuda, el barco ya es un ataúd flotante. Y cuando por fin parece que habrá respuestas, el fuego se encarga de borrar la historia. El Ourang Medan es un caso donde el misterio no está solo en lo que ocurrió, está en lo que desapareció. Un barco, una tripulación, un mensaje final. Y el océano, haciendo lo que mejor sabe hacer, guardar secretos. Este fue el caso del Ourang Medan, el barco donde la verdad se hundió con la evidencia. Archivo 815.